Los 10 accidentes aéreos más letales de la historia. El prepararnos para viajar, para salir de vacaciones, es algo maravilloso. Nos montamos en un avión lleno de sueños, expectativas, deseos de llegar a nuestro destino y aprovechar al máximo cada minuto. Pero lo que no vemos es la logística y el trabajo de cientos de personas que tienen que hacer su trabajo con los mayores de los cuidados para que cada avión llegue de manera segura a su destino. Todas las personas que tienen trabajos relacionados de manera directa o indirecta con un avión y sus pasajeros tienen la obligación de cumplir con cabalidad sus labores. Lastimosamente, no siempre es el caso y de ahí que se originan muchos de estos accidentes. En este top no voy a incluir ni el vuelo 103 de Pan Am, ni el vuelo 182 de Air India, ni el desastre de las Torres Gemelas, ya que fueron hechos terroristas. Muchas gracias por los likes y los comentarios de apoyo, es lo que me motiva a preparar nuevos videos todas las semanas. Si les gusta esta temática y quieren ver otro top de accidentes aéreos, déjenmelo saber en los comentarios. Ustedes mismos me pueden dar el próximo top. Ahora, a lo que vinimos. Número 10. El vuelo 007 de Korean Airlines. Fue un avión de pasajeros Boeing 747 de la aerolínea Corea del Sur, derribado por jets interceptores soviéticos el 1 de septiembre de 1983, cuando sobrevolaba el territorio soviético restringido. Es uno de los más graves incidentes que se produjo durante la Guerra Fría. El KAL 007 fue abatido justo al oeste de la isla de Sayalin, más precisamente sobre la isla de Monerón. El KAL 007 traía 269 pasajeros. Hasta el día de hoy, los hechos precisos del vuelo son desconocidos debido a los numerosos aspectos militares y de inteligencia internacionales que se entrecruzan. La Unión Soviética afirmó inicialmente desconocer que el aparato era civil y sugirió que había entrado en espacio aéreo soviético como una acción deliberada para poner a prueba sus capacidades de respuesta y para realizar labores de espionaje, dado que otros aparatos militares de los Estados Unidos se encontraban en el área para recabar datos de inteligencia relacionados con un lanzamiento de un misil soviético en el mismo lugar y a la misma hora. El derribo atrajo una ola de protestas en todo el mundo, particularmente de los Estados Unidos, que encontró una buena oportunidad para profundizar sus posturas anticomunistas en el contexto de la Guerra Fría. Número 9. El vuelo 191 de American Airlines. El 25 de mayo de 1979, el vuelo 191 de American Airlines despegaba del aeropuerto O'Hare de Chicago, en un vuelo regular hasta Los Ángeles. 23 segundos después del despegue, se estrellaría en un campo de casas rodantes. El avión era un McDonnell Douglas DC-10, el cual ya había tenido antiguos incidentes por fallos en su diseño. El vuelo 191 ya estaba deslizándose por la pista a velocidad de despegue y cuando levantó la primera llanta, por increíble que parezca, la turbina del ala izquierda se desprendió, quedando en la pista. Parte del ala también se arrancaría en el proceso. El avión despegó, pero inmediatamente después comenzó a virar a la izquierda y en una dramática caída, el avión se estrelló matando a todos a bordo y 2 más en tierra. Entre las víctimas se encontraba la autora Judith Wax, que acababa de publicar su libro Starting in the Middle. El número de vuelo del fatídico avión era el 191. En la página 191 de su libro, Judith Wax había comentado su miedo a volar. El ejemplar de mayo de 1979 de la revista Chicago publicó una crítica del libro en el que aparecía una fotografía de la autora. Los lectores que observaron la página a trasluz pudieron ver en el otro lado un anuncio de página completa de un vuelo DC-10 de American Airlines a California. Número 8. El vuelo 655 de Iran Air. Era un vuelo regular que viajaba de Bandar Abbas, en Irán, hasta Dubái. Un 3 de julio de 1988, el Vincennes, un crucero lanzamisiles de Estados Unidos, navegando en aguas territoriales iraníes, derribó un avión comercial de este país, produciendo la muerte de cerca de 300 personas. 66 niños viajaban en el Airbus del vuelo Irán
Air 655 aquel fatídico día. El Pentágono se excusó manifestando que el crucero había tenido que defenderse porque sospechó que el piloto del avión de la línea había mostrado la intención de atacar al buque de guerra o estrellarlo contra él. Según testimonio de otros buques estadounidenses también desplegados en la zona, el avión comercial estaba en esos momentos ganando altura y dentro de los límites del pasillo aéreo habitualmente utilizado cuando fue impactado por un proyectil. La cadena CNN transmitió escenas de la recuperación de los cuerpos. El gobierno iraní calificó este hecho de barbárico y con toda razón. El gobierno estadounidense escondió cuanto detalle pudo y cambió muchos de los hechos. Cuando el Vincennes regresó a su puerto base en San Diego, recibió una bienvenida fervorosa y todos los miembros de la tripulación fueron condecorados como participantes en acciones de combate. Según narra Robert Fisk en su libro The Great War for Civilization, The Conquest of the Middle East, el oficial coordinador del combate aéreo del buque, el responsable de decidir cuándo y cómo atacar a los posibles objetivos aéreos, fue condecorado con la Medalla de Excelencia Naval por su heroico comportamiento y su capacidad para mantenerse sereno y responsable bajo el fuego enemigo. Los ciudadanos de Vincennes, Indiana, recolectaron dinero para erigir un monumento en el pueblo que da nombre al buque, no a la memoria de los iraníes inocentes muertos en el incidente, sino del buque cuyos disparos los aniquilaron. Número 7. El accidente de African Air en 1996. Este ha sido el accidente más letal para personas que se encontraban en el suelo. Era un avión de carga dado en leasing por Moscow Airways que estaba siendo volado sin licencias. Estaba sobrecargado con armas que tenían como destino un grupo angol paramilitar y además iba lleno de combustible. El avión no alcanzó la velocidad de despegue, pero intentó despegar de todas maneras. Segundos después, se estrellaría en un mercado, explotando y matando a 225 pasajeros y a 348 personas más que se encontraban haciendo sus compras. Otras 500 personas resultaron heridas, algunos con sus miembros cercenados. En el 2007 ocurrió un accidente prácticamente igual, pero con tan solo 51 muertes. Número 6. El vuelo 163 de Saudia. Fue un vuelo programado entre Karachi y Jeddah con escala en Riyadh, llevado a cabo el 19 de agosto de 1980. La primera parte del vuelo desde Karachi a Riyadh se desarrolla con toda normalidad. A las 18 horas con 8 minutos, la tripulación de cabina recibe autorización para despegar rumbo a Jeddah. 6 minutos después del despegue, una alarma suena en la cabina, indicando un incendio en las bodegas de carga. Aquí comienza una serie de confusiones entre los pilotos. Eso sí, los procedimientos iniciales fueron los normales, aunque en ningún momento se avisó a la torre de control de Riyadh sobre los problemas a bordo. Más tarde, el ingeniero de vuelo se dirige a la parte trasera del avión para verificar si efectivamente había algo anormal. Luego, vuelve a la cabina para informarle al capitán que había humo a bordo, pero este le insiste que vaya a comprobar de nuevo. Va a ver y al rato regresa a la cabina comunicando que hay un incendio. Recién en ese momento, inician la llamada al aeropuerto de Riyadh para reportar la emergencia. Ya habían transcurrido 5 minutos desde la primera alarma de detección. Reciben la autorización para retornar, pero ocurre otro problema. Debido al fuego, los cables del motor 2 se habían quemado y retorcido, lo que hizo que la palanca de mandos de ese motor quedara inoperable. Posteriormente, ese motor se apagó durante la aproximación. Con las 2 turbinas restantes, la tripulación logra el aterrizaje. Una vez en la pista con el avión detenido, las unidades de rescate estaban dispuestas a iniciar la labor de sacar a los pasajeros, pero la orden de evacuación no llegaba desde la cabina, ya que los motores seguían encendidos y apagarlos era imposible, ya que los cables estaban dañados. El capitán quería que el proceso de salida se hiciera con los motores apagados. Más tarde se dio la autorización, pero faltaba algo: las puertas no se abrieron. Cuando los bomberos pudieron entrar, ya era demasiado tarde. Los 287 pasajeros, los 11 sobrecargos y 3 miembros de la tripulación se habían quemado. Número 5.
el accidente en Irán del Jiuqing 276 en el 2007. Hay poca información sobre este incidente y muchas las teorías de conspiración, aunque lo que es aceptado fue que este accidente fue causado debido a las malas condiciones de tiempo. El 19 de febrero del 2003, el mencionado avión se estrelló en terrenos montañosos en Kermán, en Irán. Esta aeronave se encontraba en un vuelo de Shahedán a Kermán cuando se estrelló a 35 kilómetros del sureste de Kermán. La aeronave llevaba a bordo a miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, unas fuerzas especiales independientes del ejército iraní. Vientos muy fuertes fueron reportados en la región del accidente cuando la nave desapareció de los radares. Los aldeanos reportaron haber escuchado una fuerte explosión. No hubo sobrevivientes. 300 personas murieron ese día. Número 4. El vuelo 981 de Turkish Airlines. El vuelo 981 había volado desde Estambul por la mañana y aterrizaba en el aeropuerto internacional Orly de París justo después de las 11 a.m. hora local. El avión solo llevaba 167 pasajeros y 13 miembros de la tripulación en su primera etapa. 50 pasajeros desembarcaron en París. El vuelo de la segunda etapa desde París al aeropuerto de Heathrow, en Londres, casi no tenía pasajeros, pero debido a una huelga de empleados de la aerolínea británica British European Airways, muchos vuelos a Londres se hallaban cancelados, lo que provocó que viajeros británicos que estaban abandonados en el aeropuerto Orly ocuparan plazas en el vuelo 981. Entre ellos habían 17 jugadores de rugby inglés que habían asistido a un juego Francia-Inglaterra el día anterior. En el vuelo también viajaban 4 modelos de moda británica, 48 empleados administrativos del Banco de Japón camino a Inglaterra, así como pasajeros de una docena de países. La aeronave partió de Orly hacia Heathrow a las 12:30 horas. Despegó en dirección este, luego al norte, para evitar volar directamente por encima de París. Justo después del paso del vuelo 981 sobre la ciudad de Meaux, los controladores capturaron una transmisión distorsionada del vuelo 981. Entre el ruido de la despresurización del avión y el exceso de palabras en turco de los pilotos del avión se escuchó decir: "El fuselaje ha tenido una ruptura". El vuelo desapareció del radar poco después, y sus restos más tarde fueron encontrados en el bosque de Emanuelville, cerca de la ciudad de Senlis. La aeronave se había roto en muchos pedazos pequeños. Los restos estaban tan dispersos que en principio de la investigación se sugería que una bomba había sido colocada a bordo. Turquía sugirió en informes de noticias que un grupo tenía la intención de poner una bomba en un avión de BA, e incluso 2 grupos terroristas llamaron para reclamar la responsabilidad, pero una mala cerradura del sistema de carga de enganche tenía un problema, lo que permitió que la puerta del comportamiento de carga se abriera en pleno vuelo. La descompresión resultante de la bodega provocó el colapso de la puerta. Los cables más importantes de la aeronave se rompieron en pleno vuelo, lo cual dejó a los pilotos sin control alguno sobre el avión. Los problemas con el sistema de enganche y el potencial riesgo que entrañaba hizo que la aeronave de fuselaje Convair, construida pocos años antes, se despedazara en pleno aire. De las 346 personas a bordo, solo 40 cuerpos fueron identificables visualmente, y 6 salieron despedidos en pleno vuelo y cayeron sobre la ciudad de San Pataus. El terror que tuvieron que haber experimentado antes de morir es simplemente inimaginable. Número 3. La colisión aérea de Charkhi Dadri. El vuelo 763 despegó del Aeropuerto Internacional de Indira Gandhi de Nueva Delhi a las 18:32 horas, hora local. El vuelo 1907 se encontraba al mismo tiempo descendiendo en su aproximación a Nueva Delhi. El vuelo 907 fue autorizado a descender a 15.000 pies, unos 4.500 metros de altura, a 119 kilómetros del aeropuerto, mientras que el vuelo 763, volando en la misma ruta que el Jiuqing, pero en dirección contraria, fue autorizado para ascender a 14.000 pies, unos 4.250 metros más o menos. Cerca de 8 minutos después, a las 18:40 horas, la tripulación del vuelo 1907 reportó haber alcanzado los 15.000 pies de altura. En dicho momento, el controlador aéreo le
reportó al vuelo tráfico a las 12, Boeing 747 de Saudi, 14 millas, informe cuando lo vea. Cuando el controlador llamó de nuevo al vuelo 1907, no recibió respuesta. Advirtió sobre la distancia del otro avión, pero ya era muy tarde. Durante el choque, el ala izquierda del Yuchin cortó la sección trasera del vuelo 763. El Boeing se desintegró casi de inmediato, mientras que el Yuchin permaneció estructuralmente intacto hasta que chocó contra el suelo. Los rescatistas encontraron entre los restos del Yuchin a 4 sobrevivientes gravemente heridos, los cuales murieron poco después, dada la gravedad de sus heridas. Al final, 349 personas murieron. La investigación e informe del accidente determinó que la tripulación del vuelo 1907 falló al seguir las órdenes del controlador aéreo, ya que descendió de los 15.000 pies asignados a 14.000 pies, e incluso más. El informe dio como causa de esta falla en el procedimiento operativo los conocimientos insuficientes en inglés de la tripulación del Yuchin, quienes pudieron no entender con claridad las órdenes del controlador. Número 2. El vuelo 123 de Japan Airlines. Fue un vuelo comercial entre el Aeropuerto Internacional de Haneda en Tokio y el Aeropuerto Internacional de Osaka en Itami-Hyogo. El 12 de agosto de 1985, el Boeing 747 que cubría esa ruta, registrado como el Julieta Alpha 8119, colisionó en lo alto del monte Takamagahara, a 100 kilómetros de Tokio. El lugar del impacto fue Osutaka-One, muy cerca del monte Osutaka. Los 15 miembros de la tripulación y 505 de los 509 pasajeros murieron, incluyendo el famoso cantante Kyu Sakamoto. En total, 520 muertes. Las 4 mujeres sobrevivientes fueron localizadas juntas en la parte trasera del avión. Número 1. El desastre aéreo de Tenerife. Tenerife está plagada de niebla. Las nubes se acumulan alrededor del extinto volcán Pico de Teide y esparcen una repentina bruma extraña a través de la isla de vacaciones del Atlántico. El 27 de marzo de 1977 estaba muy nublado. Una bomba instalada por terroristas del Movimiento de Liberación de las Islas Canarias había explotado en una tienda del aeropuerto de Las Palmas, en la vecina isla de Gran Canaria, y las aeronaves estaban siendo desviadas de Las Palmas a Santa Cruz. Entre ellas habían 2 jumbo jets Boeing 747, el vuelo 4805 de la línea holandesa KLM proveniente de Ámsterdam y el vuelo 1736 de Pan Am proveniente de Los Ángeles y New York. Los 3 controladores aéreos de servicio en la torre de control tenían 11 aeronaves en tierra, todas esperando la autorización para despegar, pero sus principales preocupaciones eran la niebla que espesaba rápidamente y habían reducido la visibilidad a 500 metros, y las luces del eje de pista que no estaban funcionando. Para aumentar la confusión, todas las 3 frecuencias de radio del aeropuerto estaban fuera de acción y los pilotos tenían que hablarle a los controladores por el parloteo de la única frecuencia que quedaba. La escena estaba lista para el desastre. La pista principal este-oeste en Santa Cruz tiene 3.2 kilómetros de largo y está a 666 metros sobre el nivel del mar. Paralela a esta hay una segunda pista que las aeronaves usan para rodar desde y hacia los edificios de la terminal. Estas 2 pistas están unidas en cada extremo y conectadas a lo largo de sus extensiones por 4 calles de acceso. El vuelo 4805 de KLM y el vuelo 1736 de Pan Am esperaban en la segunda pista de rodaje, la aeronave holandesa justo delante de la estadounidense. La espera terminó finalmente antes de las 5 p.m. El piloto del KLM, capitán Jaap van Zaten, anunció a sus 229 molestos pasajeros que por fin le habían dado autorización para rodar y prepararse para el despegue hacia Las Palmas. El capitán de Pan Am, Victor Grobbs, hizo un anuncio similar a los 370 pasajeros estadounidenses. Debido a la congestión en la calle de rodaje, a ambos pilotos se les ordenó mover sus aeronaves a la pista principal y rodar al punto de despegue en el extremo lejano. El mensaje salió de la torre de control al vuelo 4805 de KLM. Ruede derecho hacia adelante al extremo de pista y retroceda. El poderoso jet del capitán Van Zaten avanzó lentamente por la larga pista mientras el capitán Grobbs recibía instrucciones de la torre.
seguir al jet holandés para dejar la pista dando vuelta a la calle de rodaje de la izquierda. El capitán Van Satten completó la maniobra y dirigió la nariz de su aeronave a la niebla que ocultaba los 3.2 kilómetros de la pista principal delante de él. Su piloto informó a la torre de control: KLM 4805 está ahora listo para despegar. Estamos esperando autorización. La torre respondió: ok, espere para despegar, yo le llamaré. La razón de la horrenda cadena de acontecimientos que ocurrió en los siguientes minutos tal vez nunca sea descubierta. Lo que sí se sabe es que mientras la torre de control verificaba la posición del Jumbo de Pan Am, la aeronave holandesa se preparaba para despegar. Y mientras la aeronave estadounidense todavía avanzaba pesadamente por la pista principal, antes de dar vuelta a una de las calles de rodaje, la aeronave del KLM soltó sus frenos, aumentó el empuje y empezó a rodar los 3.2 kilómetros de pista, derecho hacia el vuelo 1736 de Pan Am. Invisible a través de la niebla, el jet holandés ya viajaba a 240 kilómetros por hora cuando el copiloto de Pan Am, Robert Braggs, lo avistó por primera vez. Dijo: vi las luces delante de nosotros a través de la niebla. Al principio pensé que era el KLM parado al extremo de la pista. Luego me di cuenta que las luces venían hacia nosotros. Angustiosamente, despacio, Grubbs hizo que su Jumbo diera un giro de 30 grados en un último intento desesperado para evitar el desastre. Pero era demasiado tarde. La aeronave de KLM viajaba demasiado rápido. No podía parar ni desviarse. La única opción para el capitán Van Satten era tratar de levantar la nariz de su Jumbo en un esfuerzo por saltar sobre la aeronave que bloqueaba su ruta, pero el capitán Van Satten había pasado el punto de no regreso. 2 segundos después de levantarse, la aeronave holandesa se estrelló contra el Jumbo estadounidense a alrededor de 250 kilómetros por hora. La nariz del jet KLM golpeó la parte superior de la otra aeronave, arrancando el techo de la cabina del piloto. Los 2 gigantescos motores que pendían de las alas fueron los siguientes en golpear al avión estadounidense. Las cubiertas de los motores se incrustaron en la cabina posterior, matando a la mayoría de los pasajeros instantáneamente. El Boeing de KLM continuó su terrible viaje por encima del avión y a lo largo de la pista, desintegrándose y explotando en miles de pedazos. Ni una sola persona a bordo del avión holandés sobrevivió. Todos los sobrevivientes del avión de Pan Am estaban sentados al frente o en el lado izquierdo, lejos del impacto. Parte del lado izquierdo del avión se desprendió en el choque y los sobrevivientes fueron lanzados o saltaron para ponerse a salvo. Las imágenes son realmente impactantes. Se pueden ver cuerpos esparcidos por toda la pista. Hasta que una racha de viento rompió el banco de niebla, los controladores no se dieron cuenta de que eran testigos del máximo horror que todo el mundo había temido: un choque entre 2 jumbo jets, cada uno de los cuales pesaba 240 toneladas, tenía 70 metros de largo y un plano de cola de la altura de un edificio de 7 pisos. Ambos atestados de pasajeros. No quiero recordarlo. Había gente gritando terriblemente, mujeres y niños envueltos en llamas. El número final de muertos en el día en que los 2 leviatanes de los cielos chocaron fue un horripilante 583. Si les gustó el video, déjame un like para que otras personas conozcan mi trabajo. Acompáñame en Facebook y Twitter para conocer con anterioridad los temas a tocar en mis videos. Solo busca la palabra Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima.